Bienvenidos a su podcast favorito, el Dev Show. Yo soy Héctor Bliss. Yo soy Katia Lira. Y hoy nos acompaña Jesús Anaya, que vino desde Tijuana por unos taquitos de pastor. Tacos de pastor. ¡Comenzamos! Y es que fuera del aire platicábamos que los únicos y auténticos tacos de pastor son los de la Ciudad de México. Sí. Sí. Pero antes que todo, bienvenido al podcast, Jesús. Muchas gracias. Sí. Bienvenido al Dev Show, Jesús. Aquí nos llamamos la Katia y el Bliss, entonces nos atrevimos a ponerte en la publicidad el Jesus. ¿Te enojas? Pues no me enojo, pero Creo que ese nombre ya lo tiene Kanye, ¿no? así. Es que mira, me dicen de muchas maneras. Me dicen Jesús, me dicen Armando, me dicen Anaya. Ok. Y de esas tres maneras, la que menos me gusta es Jesús. Entonces Oh my God. eligieron la... Armando dices. Te podemos decir Armando. Armando el está Anaya. bien. ¿Ya ves, Katia? ¿Ya ves? Yo siempre le he dicho Jesús y nunca me he dicho No, nada. es que ya me da igual. O sea, es que depende de como en qué grupo me conocieron o bajo qué Ajá. contexto me dicen de diferentes maneras. Porque como todos mis amigos viejos me dicen Anaya, que era mi apodo de toda la vida. Sí. Y las últimas personas que ya me han conocido como en ambiente más profesional me dicen Armando, porque es como ya me he estado presentando ya últimamente. Porque digo, Ok. oh, ese suena menos común ese nombre. Es que Jesús hay demasiados. Pero entonces nos dicen de varias formas, es porque te mueves en muchos, no sé, comunidades. ¿En qué te mueves como para que te conozca tantas personas? Pues mira, voy a muchas conferencias. Casi todas en Estados Unidos. Y en Estados Unidos me presento como Jesús porque Sí. es más fácil para ellos recordar ese nombre Que Armando. que Armando. Jesús, porque aparte es un nombre muy común allá también, hay mucha comunidad Sí. latina. Sí. Pero en las comunidades en México o en las comunidades en la ciudad donde vivo o alrededor, ya de un par de años para acá me he estado presentando como Armando. Entonces, Ok. Ya es como el nombre pro, Ujú, ya sí. se ¿no? Es la parte pro de mí, Armando. Sí, es cuando ya dije, o sea, ya soy profesional, ya soy ingeniero. O sea, ya, ingeniero Armando. Oye, y Oh. hablando de ingeniería, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te convertiste? Ya anunciamos que eres experto en Python, que eres el pro de Ajá. Python. De Pyramid, que también fuera del aire hablamos un poquito de eso, ahorita seguimos hablando de Pyramid. Ujú. Pero nada más sabemos eso. ¿Qué estudió Armando? ¿Qué hiciste? ¿Cómo entraste al mundo tech? Platícanos un poquito. Ok, yo estudié 2 veces. Estudié ingeniería, primero estaba estudiando ingeniería en computación en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, pero no me fue bien en la universidad. Historia qué? rara, ¿verdad? Historia rara. No, pero lo interesante es que yo aprendí a programar en la preparatoria. Ujú. Porque estaba yo como en el grupito nerd de la escuela. Sí. Y en el grupito nerd había un amigo que estaba aprendiendo a programar en C. Entonces yo dije, yo también quiero aprender a programar porque quiero hacer jueguitos. Sí. Entonces aprendí a hacer eso. Y hice un jueguito, cuando tenía como 15 años, hice un jueguito de ping pong con 2 barritas Ajá. en C con caracteres en la consola. Wow. Porque lo primero que me enseñaron fue uno de los profesores de ahí de la escuela, que era el profesor como de informática, me puso un reto así de que, ¿quieres aprender a programar? Yo te puedo ayudar. Mira, el reto es que hagas que un asterisco, porque consola, Sí. rebote en las orillas. Yeah. Encuentra la forma de que funcione. Y yo estaba así como que, no sé, es que no sé nada. Y al final encontré que podías poner como un ciclo y que con un delay, que en cada ciclo el carácter se fuera pintando y que cuando llegue como al margen de abajo Sí. empieza a cambiar la posición en la Y y restarle, pero que la Exacto. X también y así. Entonces empecé como a entender las posiciones en pantalla y todo eso. Y cuando tenía un carácter rebotando en la pantalla dije, ¿qué puedo hacer con un carácter que rebote en la pantalla? Pues si le pongo 2 barritas que ya sé cómo se Ok. mueven también, puedo hacer un juego de ping pong. Y fue lo primero que hice. Entonces eso ya fue tu innovación. O sea, te Sí. pidieron rebotar en las paredes y Sí. aventaste el juego, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tú crees que eso marca? O sea, encontraste un profesor que te retó, un profesor que te dijo, tú puedes, inténtalo. ¿Crees que hay algo allí que fue importante Sí. el encontrar a esa persona? ¿O Sí. tú hubieras llegado al mismo resultado? No, definitivamente cuando estás empezando, yo siempre he dicho, esta es una carrera de vocación, te tiene que gustar, no es fácil, es tediosísima, tiene muchos dolores de cabeza
Y muchos, en los últimos años, que ha empezado a haber mucha publicidad de que puedes ganar muy bien si eres programador. Sí. Hay muchos que se meten por eso. Pero la verdad es que si no eres como una persona a la que le gusta la programación nada más porque te gusta, siento que no vas a trascender porque yo creo que las personas que les va muy bien en esto son las que se ponen a estudiar todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y necesitas algo que te inspire. Y lo que te inspira es que las primeras cosas que hagas te salgan más o menos bien. Nosotros vayas hemos hablado de escalonando. feedback. Sí. Lo hemos dicho en otros programas. O sea, ¿por qué, independientemente de los lenguajes y la guerra de los mismos, por qué HTML, por qué JavaScript a veces es fácil como para aprender? Y es porque tienes como un feedback instantáneo. Entonces, lo que tú tenías en ese videojuego era un feedback. O sea, no estabas programando a ciegas o siguiendo el código y copiándolo de una maestra, sino que estabas viendo el resultado inmediato Sí. de lo que tú codeabas. Eso es importante. Sí, eso es importante. Y en su momento yo decía, pueden aprender a programar videojuegos y es como algo que les va a crear esa satisfacción inmediata porque lo están viendo, porque es algo muy visual. Y a pesar, yo no soy una persona muy visual, mis jueguitos eran caracteres, o sea, y cuadritos de Amén. colores. Cuando aprendí a hacer dibujitos, eran cuadritos de colores. Claro. Pero el hecho de estar viendo que funciona y, tener ese feedback instantáneo y es algo que puedes presumirle a tus amigos de que, miren lo que hice, vamos a jugar entre todos. Sí. Es algo que te inspira a continuar. Porque la metodología de la universidad, si yo lo hubiera comenzado, no estoy seguro si lo hubiera seguido. O sea, ¿estudiaste en la universidad? Sí. Sí, eso dijiste que era en la prepa, ¿no? El del jueguito. Todo eso fue en la preparatoria. Sí. Okay. Entonces entré a la universidad a estudiar computación porque ya me estaba gustando la programación. Antes de eso no sabía que iba a estudiar. Me metí a la universidad y pues la universidad tiene su metodología que es, pues, a mi parecer lenta, pero está bien porque es para todo mundo, para que todo el mundo comience desde cero. Pero yo no estaba de cero, entonces, y siempre he tenido como problemas de, ¿cómo decirlo? Como problemas de ansiedad o cosas así. Entonces, me causaba mucha ansiedad el que no me interesaran las primeras clases o los primeros semestres. Y que tuviera muchas materias que no me importaban. Entonces, tengo ese problema de que me bloqueo cuando quiero estudiar algo que no me llama la atención. O sea, claro. Me podía ir muy bien en las materias lógicas y terriblemente, no sé, en lectura y redacción. Algo así que no me importaba. Tal vez es incisivo, pero me da curiosidad porque yo nunca he sabido si es ansiedad o no, pero yo tengo un ataque de enojo. O sea, si una clase no me gusta o si el profesor se le nota que es un absurdo profesor, me molesta mucho. No sé si es o sea, yo he dejado y le he mandado a la jodida la materia por el profesor. Y no puedo controlarlo. O sea, es como, güey, ¿por qué vengo a perder mi tiempo cuando puedo estudiar yo por mi pinche cuenta esto? Entonces, ¿nos puedes platicar? O sea, ¿qué se siente? ¿Qué es lo que tú sentías? ¿Cómo es que lo manejas? No lo manejé nada bien. O sea, terminaron expulsándome de la universidad por no ir a clases. Por no ir a clases porque esto es lo irónico. No iba a clases porque me juntaba con algunos amigos que ya iban en semestres más arriba o que estaban estudiando otras materias, otras carreras como ingeniería en electrónica y estaban haciendo proyectos de electrónica que me estaban llamando más la atención. Entonces recuerdo que reprobé. ¿Les hacías la tarea? Les hacía la tarea. Reprobé una materia porque no me presenté a hacer un examen porque estaba ocupado haciendo un proyecto con mis amigos. Claro. Entonces me enfocaba en lo que yo quería y no en la carrera, no en cumplir lo que se necesitaba para terminar la carrera. Entonces, pues no, reprobaba materias y repetía semestres. Dijiste, estudié varias veces la carrera o 2 la veces. universidad. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Ya sé que dejaste la carrera porque no te servía. Ya sé. No la dejé. ¿No la dejaste? Me corrieron. Corrieron, está bien, también. Lo dejaron. ¿Por qué decides volver a entrar? ¿Existe ahí una mamá, una tía, un papá, alguien que te presiona para terminar la carrera? Más o menos. Mira, pasó algo muy irónico. El mismo mes que me expulsan de la escuela, me contrataron como programador en una empresa de videojuegos que se llama Gainlo. Yeah. Porque conocí a alguien que trabajaba ahí y me dijo, mira, te paso el contacto de recursos humanos, aplica. Y entonces me acuerdo que mis últimas semanas en la universidad también fue algo que hizo que descuidara mis clases. Estaba haciendo como el proyecto para aplicar a esa compañía. Sí. Entonces me pidieron que hiciera un videojuego y te ponían las reglas. Y el videojuego era un juego que se llama Puyo Puyo.
que es algo así como un Tetris pequeño, Ujú. que nada más tienes dos piezas que bajan en par y entonces tú las puedes rotar y hacer que se acomoden pues, Cool. como en un escenario tipo Tetris. Igual, no, perdón, no igual que Tetris, porque Tetris armas filas y se destruyen. Sí. Aquí juntas 4 filas de colores, ya sea Ok, sí, horizontal sí, o sí. vertical, y se destruyen. Y vas sumando puntos. Entonces esa lógica era muy parecida a la del primer videojuego que hice. Y dije, sé cómo se hace esto. Ujú. ¿Y lo hiciste en C? Entonces lo No, hice en C. fue entretenido, fue divertido, te llamó la atención, lo Sí. hiciste por mera curiosidad intelectual y te consigue. Me conseguí ese empleo. Claro. Entonces dije, bueno, pues está raro que me expulsen de la escuela estudiando esta carrera y luego una compañía me contrate con el puesto de programador. Que Gameloft. obviamente ni... O sea, Gameloft. esa empresa épica que tenía jueguitos en los Nokia y en los Sony Ericsson. Todavía existe. Claro, pero en ese momento era la única. O sea, yo recuerdo tener mi Sony Ericsson y todos los juegos chidos, Supercell y estas cosas eran de Ujú. Gameloft. Sí, Gameloft tiene todavía un estudio en Mexicali. Lo abrieron ahí porque necesitaban, creo que en su momento necesitaban por razón de conectividad estar literalmente a un lado de la frontera Ujú. para captar señal de celular de Estados Unidos Ok. y desarrollar en México. Y yo, como la empresa es francesa, realmente supongo que les daba igual en qué Ciudad de México se instalaran. Y se pusieron en esa, que es muy pequeña, entonces, pues cualquier programador que quisiera aplicar lo aceptaban porque al principio quisieron aplicar los filtros de, que necesitamos gente con carrera y gente, pero en esa época igual, me imagino que no había tanta gente autodidacta, el internet no era tan bueno para investigar. Era muy difícil para la compañía encontrar gente que pudiera trabajar ahí por el tipo de proyectos que hacían. Ujú. Entonces, no muchos podían hacer el demo. ¿Por qué? Pues porque en la escuela te enseñaban a hacer un sitio web, una API, cosas así. Sí. No hacer videojuegos, o menos videojuegos de cero y menos videojuegos sin librerías de videojuegos. O sea, Sí. entonces era algo que estaba intencionalmente hecho complicado para que solo aquellos que pues tuvieran la curiosidad de indagar un poco más pudieran aplicar y quedar en la compañía. Y eso era una idea del que entonces era el CEO de la compañía, que también era programador y era un programador francés. Entonces el tipo decía, cualquiera puede aplicar a esa empresa. Sí. Estudias o no estudias, nomás tienes que tener mayoría de edad para que te podamos contratar Sí. y ya. No, es más, te pedían el certificado de la prepa, creo, para contratarte, porque sabían que muchos estaban estudiando y no tenían la universidad o de plano no habían estudiado. Ujú. Había gente trabajando ahí que había estudiado, no sé, mercadotecnia o comunicación, Y cosas estaban que haciendo videojuegos. estaban haciendo videojuegos Y porque les gustaba programar. destacaste allí. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Y qué hiciste con la universidad? Estuve un año sin estudiar y dentro de la compañía pues conocí, pues ya la gente ahí era más grande que yo. Ajá. Entonces entré como un ambiente más maduro, ya me aterrizaron un poco y dije, ok, no importa lo mucho que no te guste, estudia y acaba. Estás Sí, muy joven y esa carrera te va a servir más tener un título que no tenerlo. ¿Pero llegaste claro. a eso como tú solo o por que los Eh, demás te guiaron hacia ahí? Al principio sí me guiaron, es que la verdad era muy indisciplinado de joven. A mis 18, 19 años me valía la vida. Y yo sentía que iba por un buen camino porque me estaba yendo bien con las decisiones buenas o malas que estaba tomando. Sí. Pero me hicieron ver que en cierta parte tuve mucha suerte y que no era la forma. Y de hecho yo no le recomiendo a nadie que descuide la escuela porque después tardé un montón en poder terminarla por lo mismo que no me gustaba. Entonces, tanto no me gustaba que no me concentraba y Pero ya reprobaba. que estamos hablando netas, ¿te ha hecho falta la escuela? No. No, pero mira, como meta personal de terminar la escuela, para mí fue pesadísimo estudiar mientras trabajaba. Entonces, habría preferido mil veces solo dedicarme a estudiar y terminar eso y ya después comenzar la carrera profesional. Ujú. Porque llega un punto donde ya da igual cuántos años de experiencia tengas. O sea, mis primeros años, pues sí, tenía yo 25 años y ya tenía 5, casi 6 años de experiencia. Ya era muy fácil para mí venderme en Sí, una compañía. sí. Pero no había prisa. O sea, no hay prisa. Ahora tengo 30 años y después de esos 5 años, cuando cumples como los 5 años que te piden mínimo en cualquier compañía, ya no importa cuántos tengas. A ver, mis matemáticas Sí. ya no funcionan. ¿Cuántos años de experiencia tienes entonces ahorita? Tengo 10 años, hace 10 años me contrataron en Gameloft. O sea, ¿qué Yo sigue de estaba en la senior? ¿Qué primaria sigue de todavía. senior, Katia? Pues Master O- Yoda. Old developer. Estás cañón Sí. y ¿en qué momento te das cuenta que, o sea, todavía no te pregunto qué lado has escogido, ¿no? Si estás en web, si estás en web, ¿qué lado de la web?
¿En qué momento te Sigues das en cuenta juegos. que eres bueno? O sea, ya te diste cuenta que te contratan, te aterrizan, empiezas a trabajar, tienes una experiencia laboral. Pero ¿en qué momento te das cuenta que, güey, sí soy bueno? No, mira, te voy a decir, fue mucho antes de eso. Y no me di cuenta que era bueno, me di cuenta que esto lo iba a poder hacer. Ajá. Ok. Cuando iba en la prepa, todavía en la preparatoria, teníamos un proyecto, unos amigos y yo. Como yo estaba aprendiendo a programar, estaba buscando proyectos interesantes. Entonces, uno de mis amigos me presentó un sitio de una radio en internet que existía por ahí. Ujú. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Y eran de Querétaro, creo, no me acuerdo. Y le dije a mi amigo, oye, ¿y si hacemos nuestra propia radio en internet? Y me dice, ay, ¿puedes hacer eso? Y le digo, claro que puedo. No tenía ni idea de cómo le iba a hacer. Buena. Entonces me puse a googlear, ¿cómo hacer una radio en internet? Había dos cosas que eran fáciles de conseguir. Podíamos contratar un servidor Ajá. de streaming de audio, Sí. pero que sí necesitábamos era tener como un sitio. Y muchos de ellos lo que hacían era poner su sitio como en MySpace o lo que había en esa época. Sí. O tenían un sitio como hecho en templates para nomás poner como el reproductor de audio y poder hacer el streaming. Entonces yo investigué cómo instalar el servidor, cómo configurarlo, pero el sitio lo quise hacer yo. Entonces ahí empecé a aprender PHP. ¿Por qué? Porque la sintaxis se parecía un poco a C. Sí. Y era una sintaxis muy similar a la que yo sabía. Y ya era empezar a meterle lógica a sitios web. Y eso ya es algo que no sabía hacer. Ujú. Y es algo que te da una gratificación instantánea, Ujú. también muy buena, porque Ujú. también es algo visual. Y es algo que como lo cuelgas en internet, pues le pasas el link a todo el mundo. Entonces imagínate a los 16 años estarle pasando a tus amigos, hey, métanse a este sitio que yo hice y escúchenos porque estamos transmitiendo. El hacker. Sí, el hacker de la escuela. Eso fue como mucha inspiración. Cuando logré hacer todo eso, dije, creo que puedo hacer lo que sea. Porque literalmente, ese fue como el primer proyecto que fue esta es la meta, este es como nuestro sprint que queremos lograr Ujú. y no tenemos idea cómo vamos a llegar ahí. Hay que definir todas las tareas. O sea, todo lo que ahorita sé es administración, yo lo hice sin O sea, saber sí, nada te qué estaba aventaste haciendo. a organizar un equipo, a poner tareas, a decir Sí. quién va a hacer qué. Sin O sea, saber no nada. existía Scrum. No ¿Qué? existía. Probablemente existía por ahí teóricamente, pero no tenía ni idea de qué Estaba haciendo tu Scrum propio, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la meta, dije, ok, pasé de definir un proyecto sin saber cómo lo íbamos a hacer a hacerlo. Ujú. Entonces, en ese momento dije, creo que puedo hacer lo que me pongan. Sí. Por eso me animé, cuando apliqué a GameLoft me animé, dije, yo creo, me da un poco de miedo. Me van a poner a hacer un proyecto probablemente monstruosamente grande. Para Ujú. entonces, los programas que hacía tenían 200 líneas de código. Sí. Recuerdo que cuando entré a la compañía abrí un proyecto que tenían ahí. Ujú. Porque lo que hacía la parte de México era adaptar los juegos que ya estaban desarrollados a diferentes teléfonos para que funcionaran en diferentes Ok, marcas ok. y pantallas. Entonces te pasan el código de un juego que ya funcionaba en algún teléfono y tú lo tienes que hacer que Ujú. funcione bien en otro. Y abrí el proyecto. Me acuerdo que funcionaba con Visual Studio, estaban en C++ todos los videojuegos. Ya. Fue una cosa que me quedé... no estoy seguro si voy a poder hacer O sea, este era trabajo. monstruoso. Era un archivo, tenía como 2000 líneas. Damn. Y había como 300 archivos. Entonces dije, esta cosa tiene como 2 millones de líneas de código. Sí. Wow. Y no tengo idea de cuál es la que le tengo que mover. O sea, no había framework en absoluto. No había framework. Me recuerdo que estábamos trabajando con una librería. Entonces, el concepto de framework Sí. como tal no lo manejabas librerías pequeñas. Sí, sí, claro. Y había una librería... Como dice Adolfo, no se dice librería, Biblioteca. es biblioteca. No, perdón. yo ya cada que hablo, Katia tiene que decir eso. O sea. Es cierto, Sí. es cierto. Hashtag es biblioteca, no librería. Biblioteca. Pues las Pero librerías nadie eran dice- Pero es que Es una revolución, poco a Sí. poco ahí vamos. está bien tu traducción. Pero la mayor parte del tiempo nunca usamos las palabras en español tampoco. También es confuso. En español es librería, En español No. es librería. Es librería porque voy a comprar libros. porque la pagas. No, pero entonces usabas código reciclable de otros. Sí. Y entonces una empresa que se llama Qualcomm, que desarrollaba los celulares, también hacía como su propio mini framework para que Ujú. programaras el teléfono. Pero no era para que programaras videojuegos, era para que programaras el teléfono. O sea, Ujú. para que manejaras como la interfaz gráfica y te colgabas de eso para hacer un videojuego. Eran como las funciones del hardware para que pudieras controlar la pantalla, los botones y todo eso. Y tú hacías el videojuego. Pero entonces tú te acercaste a los sistemas operativos de celular en diferentes lenguajes. O sea, ¿supiste en qué estaban escritos?
No, Algunos. no, trabajamos con C++. O trabajabas con C++. Sí. Nos daban una interfaz. Pero ¿qué para hacías para que corriera en X o Y teléfono? pues usamos un compilador Ujú. para el procesador. Todos estos son procesadores ARM, entonces Sí. usamos un compilador de ARM, de la Ok. compañía esa, que corría en Windows. Entonces hacías Ujú. cross-compiling, o sea, compilabas en Windows, te Ujú. generaba un ejecutable que corría dentro del Sí. teléfono. Sí. Y cuando era en Java, también creabas el Java. Yo nunca programé en Java. ¿Nunca? No. O sea, Pero sí había una división de gente haciendo videojuegos en Java. pero en la misma empresa. En la misma O empresa. sea, Yo tampoco había... programé en Java O sea, a lo, porque nunca supe. a lo que voy es que ¿en cuántos lenguajes se hacía en el videojuego? O sea, ¿2? Ajá, en dos, en C++ y en Java. Ok. Y había dos plataformas. Había muchos teléfonos que corrían Java, porque hasta cuando los abrías ahí decía, ¿no? Sí. Java. Casi todos los que funcionaban con tecnología GSM, como Ajá. todo lo de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos existía esto. Bueno, todavía existe, pero no sé cómo se llama. CDM. No recuerdo. Que aquí en México creo que solo lo manejaba Usacell. Donde no usaban chips, usaban. Ya Sí, venía, sí, ya venía y era parte de la con- red sí, del sí, sí. teléfono. Entonces, ese tipo de tecnología lo estaba desarrollando Qualcomm Ujú. en un principio. No sé si es de ellos, la verdad es que nunca me metí muy a fondo Sí. ahí. Solo recuerdo que toda la documentación que nos daban nosotros era de Qualcomm, Ujú. de esta empresa. Y teníamos que cumplir los estándares de Qualcomm para desarrollar los videojuegos. Exacto. Entonces todo estaba escrito en... De hecho, la biblioteca de Qualcomm estaba escrita en C. Pero como C y C++ son completamente compatibles, Sí. pues el videojuego está escrito en C++. Al final compilabas y corría, así que... Es que eso ya me llevó a la nostalgia, ¿no? Yo Sí. tenía un Motorola, nada que ver. Tenía un Motorola Flip, de esos que tenían como aterciopelado azul, muy bonitos. Ah, sí. Y tenía Yo le perdí a mi un... mamá uno de esos Ándale. en el Walmart. Y tenía un Prince of Persia en el Walmart. Tenía un Prince of Persia y yo jugaba Prince of Persia en el MS2 de Windows 95. mm, Y cuando lo vi en el celular era revolucionario. Dije, no mames, o sea, puedo jugar el mismo juego de la computadora en mi celular, güey. Y sí. después ya los Sony Ericsson y todo lo Ujú. que tiene que ver con Gameloft. O sea, yo era adicto al Supercell, jueguito este del espía. Y no sé, o sea, platicando de esto ya empiezo como a pensar, y esto me lleva a una pregunta. Dices que todavía está ahí Gameloft, por ahí anda. ¿Están contratando? ¿Cuál es la migración? Ya no No sé. hacen juegos en C, ya no están haciendo juegos en Java, o sí. No sé. Ya no sabes nada. ¿En qué momento dejaste esa empresa? Dejé la empresa en el 2012 por decisión propia. No me despidieron. Yeah. Yo me fui. Aclarado. Pero me fui porque no me gustaba, o sea, me gustó que me dieran la oportunidad de empezar en un ambiente profesional, Ujú. pero dentro de la compañía había muy malas prácticas de Ok. desarrollo. Era un cochinero el código, no había Scrum, no había nada de eso. Sí. Y los proyectos todos eran para ayer, entonces había mucha presión. Sí. Era Claro. muy Claro. estresante trabajar ahí. Entonces no me gustó nada de eso. Y cuando estuve ahí dentro, dentro de la compañía se hacía mucho scripting en Python pues para algunas cosas como ayudas. Realmente no era parte de los videojuegos. Era como hacer scripts como para ayudarte a compilar. Y eso me cosas lleva así. a Python. Ajá, ahí aprendí Empezaste a ver Python. Python ahí. Sí, ahí aprendí Python. ¿Qué se siente conocer Python después de lo demás? ¿Qué se siente? Mira, hasta entonces yo aprendí con C a programar Ujú. y trabajé con C y con C++ por 4 años. Ujú. La primera vez que vi Python se me hizo como un lenguaje de juguete. Yeah. Dije, ¿cómo manejo la memoria aquí? ¿Cómo estoy seguro que Sí. este Hasta el lenguaje pointer. debe ser seguramente Memoria. más lento que C++? Todos los contras del lenguaje me pasaron Claro, por la cabeza. Claro, los leemos con los comentarios haters de la comunidad. Sí. Y todos son verdad. Ujú. Pero hay algo que no consideran. Ujú. Si el programa corre en 0.001 milisegundo o corre en 0.01 milisegundo, Sí, el usuario no se da cuenta. exacto. Entonces da lo mismo. Y seguro su computadora es una cochinada, Sí. así que tampoco se va a dar cuenta. Así que mira, cuando estaba dentro de Gameloft, empezaba a entender un poco más esta idea de cuánto vale el tiempo de desarrollo contra el tiempo de compilación, contra el tiempo de ejecución. O sea, como todos los pros técnicos contra todos los pros de desarrollo en sí.
Entonces, es mejor para algunos proyectos, para algunos tipos de proyectos, que el lenguaje no te complique la vida, Claro. que llegues a tu meta de una forma más sencilla y más clara y que tu equipo pueda entender más fácilmente lo que se está desarrollando y que cuando ocurra un bug lo pueda solucionar rápido. Es que eso que dices es como madurez del código. O sea, hay un momento en el que has trabajado en equipo, te ha dolido la cabeza, te has peleado con alguien por el código mal hecho o las malas prácticas, y llega un punto en el que dices, ¿sabes qué? Conviene más saber leer el código de otras personas, compartir y trabajar en equipo, a Sí. veces que tengas un código rockstar que nadie entiende, ¿no? Lo que nos pasaba en el último proyecto que colaboramos, ¿no? Correcto. Nos tardamos como 3 horas en encontrar el archivo que le hablaba al archivo que tenía la función que le hablaba a la función que había que poner un punto y coma, ¿no? Sí. WordPress. Sí. No, WordPress mal hecho. en mi opinión, es mejor que la función tarde un poco más en ejecutarse, pero sea más fácil de leer. Porque sí me ha tocado ver cómo comprimen esas 10 líneas en una. Sí. No lo haga, no lo haga, compa. No lo haga, compa. Es una frase muy del norte. No lo haga, compa. No, esas 10 ¿Se va líneas a hacer o están, no va a ser? Creo que están eso bien. se va a añadir al Zen de Python ahora. No lo haga, compa. No lo haga, compa. Sí. El Zen Mexa. No hace falta. Esas 10 líneas están perfectas, no Claro, estorban. claro. Porque está fácil de leer. Antes de seguir con las preguntas, te mandan saludos aquí, seguro tus conocidos. Javier González. Sí. Mándame saludos antes de que seas más famoso. Más famoso. No se Chilo, puede. Camilo. Anaya, mándame saludos. Mi mamá está viendo la tele. Saludos. Ya, su mamá Prende la también. grabadora. Graben esto. Katia, Sí, diga. ¿tienes preguntas? Pues uno de los temas muy importantes aquí en el podcast siempre es comunidad. Ujú. Y no sé si eres tú el coorganizador o el fundador o qué de Mm. Python Tijuana. Entonces, platícanos un poco de cómo, por qué es esa comunidad y cómo creció. Ok, Python Tijuana. Python Tijuana, no, la idea no iba a ser Python Tijuana. La idea es que entonces no había comunidad de Python. Sí. Y yo no vivía en Tijuana. Entonces, un amigo de Tijuana sugirió que hiciéramos como una comunidad a nivel de las dos ciudades donde vivíamos los dos, que era Ujú. Mexicali y Tijuana, Ok. y se llamara Python BC. Fuera como Python Baja California, porque Baja California pues, no es un estado muy grande. Bien. Y las ciudades están relativamente cercas unas de otras. Entonces, que fuera como, hay que hacer un grupo en Mexicali, un grupo en Tijuana, pero que todo sea una sola comunidad y que cada quien haga meetups en su ciudad. Sí. Lo intentamos en Mexicali, pero no trascendió. Hicimos un par de Porque es muy meetups. chiquita la ciudad. Es muy chiquita la ciudad y de por sí encontrar developers interesados en asistir a meetups de una comunidad es complicado. Ahora si Ujú. lo filtras todavía más Sí. y haces una comunidad solo de Python, Ujú. ya no consigues a casi nadie. Ujú. Entonces no funcionó. Y se quedó como proyecto ahí en pausa. Eso fue en el 2013, creo. Al siguiente año me mudo a Tijuana por razones de trabajo. Me ofrecen un muy buen puesto en una compañía allá. Y Pero es ¿mexicana o la compañía es mexicana, extranjera? Ok. pero es de esas compañías que hacen como Nearsoft con... Ujú. Perdón, Nearsoft es una empresa. Sí, Perdón, sí. perdón, Nearsoft. Ya lo va a No, empezar ¿cómo ya. se llama? El concepto no se llama Aquí no Nearsoft. tenemos haters, pero creo que ya nos va a traer Ya, algunos, Jesús. oh. Digo, Anaya. Perdón, es que me confunde. Es que ellos fueron los primeros que conocí que manejaban este concepto. Ujú. Pero es que no es como outsourcing, es más bien como armar un equipo que trabaje en conjunto entre México y Estados Unidos, Sí. donde tienen algunos ingenieros allá manejando el proyecto y tienen un equipo también aquí que ayuda a desarrollar y todos trabajan en el mismo equipo. Ok. Entonces, olvidé el concepto. Pero Nearsoft fue la primera compañía que escuché que lo hacía. Y cuando miré que esta compañía en Tijuana hacía exactamente lo mismo, dije, perfecto, porque no me tendría que mudar a Hermosillo, donde está Nearsoft. Y aunque ya había pensado entonces aplicar a esa empresa, no me quería ir a Hermosillo. Tijuana me gusta más. Entonces, me fui a Tijuana y cuando estuve ahí, me di cuenta que existía este grupo de Python San Diego. Sí. En San Diego, que está a un lado de Tijuana, pero del lado de Estados Unidos. Ujú. Y asistí a uno de sus meetups con unos amigos. Les dije, hey, vamos todos, vamos a conocer a la gente de San Diego. Sí. Y nos dimos cuenta que casi no había gente. Una cosa es que casi no había gente interactuando entre las comunidades de Tijuana y de San Diego. Ok. A pesar de que las dos ciudades son vecinas. Pero los programadores de Tijuana no iban a San Diego, casi ninguno, y no se conocían. Entonces dije,
sería una buena idea empezar una comunidad en Tijuana, pero ahora bajo concepto de Python Tijuana. Y pues empecé a convocar, hey, ¿quién me quiere ayudar? Va a empezar esto. Y las primeras personas que les hablé, pues fueron los que ya estaban interesados desde antes, cuando Ajá. teníamos este concepto de Python PC. Y pues pasa de que al principio cuando es la novedad, pues tienes como mucha gente interesada, pero conforme Sí, va pasando, cada vez hay menos voluntarios. Y hasta que llegamos a sí. ser, pues, un par de personas nada más organizando ¿Cuánto la tiempo tienes comunidad. con eso? De 2015 hasta ahora. Mayo de 2015 fue el primer meetup, pero con muchas lagunas, así de que 3 meses sin hacer un meetup, 2 meses sin hacer un meetup. Tenemos apenas un año en el que hay como una constancia y es cuando Ujú. ya conseguimos apoyo de una empresa que se llama Framework Science, que también es una empresa que hace este concepto de armar equipos en México para que trabajen con empresas de Estados Unidos, que se está volviendo muy popular en México. Y a mí me Sí. gusta mucho por una razón ese concepto. Aprendes un montón. Ajá. Aprendes un montón porque la mayoría de Sí. esos proyectos son startups y estás trabajando de la mano con ingenieros de Estados Unidos que mm, no me gusta comparar, pero la verdad es que pues es el país punta de lanza en esta industria. Entonces, si quieres aprender de alguien que está haciendo las cosas bien, entre comillas, no siempre tan Sí. bien, eh, tenemos que aprender de ellos porque son los que están definiendo todo. Entonces, nosotros, yo siento que en México hay gente muy buena, pero son gotas de agua. O sea, Sí. en general no sabemos cómo hacer bien un Mencionamos de proyecto. nuevo esta empresa, ¿esa empresa? Framework Science es la empresa que nos está ayudando como patrocinador con la sede de los meetups cada mes Ujú. en Tijuana. Y ya tenemos un año haciéndolos ahí. Y a partir de que nos empezaron a ayudar, es que el Meetup empezó a crecer más porque ya teníamos constancia, mes tras mes haciéndolo. ¿Y qué Y tan difícil es, perdón, conseguir speakers para los meetups? es complicado. Es ¿No me quieres complicado ver la porque... cara de estúpido? Para nada, eso es No digo, facilísimo. si aquí en Ciudad de México es terriblemente difícil, pero a lo mejor y allá los de San Diego se pasan a Eso echarles ha, una eso ha mano, ¿o no? pasado un par de veces, ¿no? Pero Ok. que te traes gringos, ¿no? O sea, Pues te dice los que es Mo, ¿no? brincas. Es ¿Qué que si no? no está tan fácil, ¿no? Les ¿No? gusta ir a Tijuana. Es ¿Les da que, miedo? sí. ¿Sabes qué es más fácil? Es más fácil hacer como una videollamada. Ah, Ah, Pero que vengan presencialmente no es tan fácil. Lo otro es que, pues ya, después de todo el tiempo que tenemos haciendo los meetups, ya es el mismo grupito de speakers que ajá, eventualmente se repiten sí. con diferentes temas, sí. pero es muy difícil conseguir speakers nuevos ahorita. No sé qué tan negativo sea eso. O sea, yo llevo el Meetup de Firebase MX aquí en Ciudad de México y siempre estamos intentando conseguir speakers, siempre es difícil. Pero al mismo tiempo, el ser el mismo grupito de speakers nos permite tener como una secuencia de lo que ya vimos y a dónde Sí. vamos. Y de repente tu audiencia también se repite y terminas como dándole un seguimiento. Y ya hay un punto en el que un día alguien te dice, güey, este meetup y este meetup y este meetup ya me dejaron aterrizar esto o ya logré hacer esta cosa. Ujú, Y hay un crecimiento a final del día y a sí. veces la falta de speakers ayuda un poquito a que se convierta en una mini escuela. Ah, sí, pero hablas de un concepto donde ustedes manejan un seguimiento. Es que nosotros no lo manejamos. Como nuestro meetup es una copia de tal cual de como vi que hacían el Meetup en San Diego. La diferencia es que en San Diego hay muchos programadores y hay mucha gente que asiste al Meetup. Sí. Entonces, eh, un Meetup en San Diego tiene fácilmente entre 40 y 60 personas. Ujú. Y siempre tiene una lista de speakers de por lo menos unas 5 o 6 personas Ok. cada reunión. Y manejan muchos temas bastante interesantes de data science, de desarrollo web, de mucha Ujú. variedad. Tijuana tenemos muy pocos speakers, mucha menos cantidad de gente asistiendo que no pasa casi nunca de 20, 25 personas, Sí. con 3 speakers cuando mucho por cada mes. Y casi siempre todos son temas de ingeniería de software y desarrollo web, desarrollo de backend. Todo es como un mismo tema. Sí. Casi no hay quien quiera hablar de temas de machine learning, ciencia de datos, todo esto que también está funcionando con Python ahorita, Ujú. que se está poniendo de moda,
pero no hay mucha gente trabajando en esos proyectos en Tijuana. En San Diego sí. Y nos gustaría traer más gente de San Diego a empezar a empujar ese tipo de temas dentro de Tijuana, pero incluso podría ser otro Meetup, o sea, podría ser como un Meetup de ciencia de datos, no necesariamente Python. Y creo que ahorita hay un par de compañías que están empezando a trabajar con ciencia de datos, con temas de Machine Learning o de Deep Learning en Tijuana, pero igual son de Estados Unidos empezando a abrir equipos de desarrollo en México, pero específicamente para esos proyectos. Ya no es tanto trabajar con startups de Estados Unidos, ya es trabajar como compañías más grandes que manejan estos temas, Sí. pero está muy, muy de cero. Está muy verde el área en Tijuana. No sé cómo sea aquí en Ciudad de México. Es que Ciudad de México está sobrepoblada. Pero si No te me vas a digas. cualquier otro No. estado, no, para No te nada. creo. Te vas a otro estado, es muy similar. O sea, hay comunidad, la hay, pero digo, hay muy pocas personas como para hacer tanto contenido, ¿no? Entonces, se esfuerza uno, lo hace. Mi experiencia es en Puebla, en Hidalgo, en Querétaro. Sí lo haces y sí juntas, pero es muy difícil que lo hagas de forma constante. Es muy difícil que se haga, que cambies de audiencia. Y aunque traigas speakers a veces, es como súper difícil tener un meetup grande, ¿no? Entonces, en Ciudad de México es diferente. En Ciudad de México hay 10 meetups por día y Sí. todos llenos, ¿no? Sí. Pero Y no, de o sea, lo que la quieras. lucha, sí, la lucha es provincia un poquito y es esparcir la palabra del developer, ¿no? La palabra del developer. Ujú. Sí, Tijuana, pues sentimos que tenemos la ventaja de que como estamos a un lado de Estados Unidos, podemos traer más fácilmente proyectos de Estados Unidos a México y eso es lo que se dedica el área tequi de Tijuana ahorita. Traer proyectos de Estados Unidos a México. Y tenemos como un dicho ahí de que todos en Tijuana de alguna manera nos dedicamos a traer dinero de Estados Unidos a la ciudad. Ujú, sí. De muchas formas, todas en la ciudad nos dedicamos a eso. La mitad de la gente, la otra mitad se dedica a venderle comida a esa gente. Sí. Entonces, pues es como algo que nos interesa. Otra razón de por qué a mí me interesa estos temas de grupos techis o de grupos techs enfocados en ayudar a otros a desarrollarse Sí. como profesionales. Completamente agnóstico del tema startupero, porque también existe esta otra comunidad de gente emprendedora que quiere Sí. iniciar proyectos y que está muy bien, pero casi todos ellos tienen como un hueco ahí. Quieren desarrollar proyectos de tecnología, quieren hacer startups, quieren traerse empresas a México, Sí. pero todos llegan con un Copiar. ok, tengo esta idea y necesito un programador que la pueda hacer. Sí. Ok, están desarrollando los proyectos, pero ¿quién está desarrollando a los programadores? Porque tú ya necesitas casi un senior que te haga tu app. ¿Y esa gente de dónde va a salir? Es que sí, y eso pasa en todo México. O sea, nosotros nos hemos dedicado a intentar orientar a emprendedores, ¿no? Y es así como que necesito un desarrollador que, a ver, primero tú tienes que entender qué es un desarrollador y que un desarrollador no hace todo, ¿no? Hay ¿Qué? ¿Cómo no? un chingo Sí pueden. de ¿No has piezas. visto Ah, sí, uno buenazo. cuando buscan developers, ¿no has visto todo lo que debe saber un Sí. developer? Sí, diseñador Dominar, gráfico. claro. Sí. Si tiene experiencia en After Effects, mejor. No, te juro que es real. Entonces, de repente, entonces es como que darles, oye, a ver, emprendedor, yo sé que tú quieres ser el nuevo Uber, pero necesitas un equipo de desarrollo y hay un montón de piezas y cada vez hay más piezas, ¿no? Hablábamos con Glo sobre DevOps y demás. O sea, hay un montón de piezas que vienen nuevas, que a veces como desarrollador dices, yo soy developer acá y de repente aparece algo nuevo que eres totalmente principiante. Entonces, los emprendedores a veces olvidan justo que no es un developer, ¿no? Para determinados proyectos. Y la otra es que yo les digo a los developers, y eso es lo que tú dices, hay que desarrollar al developer. Y siempre les digo, no hay emprendimiento sin developer hoy en día, y menos si es en tecnología. Sí. No hay. Y tengo amigos que están metidos más que nada en en esas comunidades y eventos que son para desarrollar a los emprendedores, ¿no? Como Startup Weekend, como todo tipo de cursos y eventos de inspiración para que la gente desarrolle empresas. Está muy bien porque estas empresas ayudan mucho y las startups, para mí, es la mejor forma de desarrollarte como developer también porque te vas a topar con retos de todo tipo. Pero el problema es que
ey, que ellos necesitan gente o quieren gente que ya esté completamente desarrollada. Ujú. No les importa dónde salgan, pero tampoco les quieren pagar Sí, mucho porque sí. pues no tienen dinero. Viste un junior con Ajá, experiencia de 5 años. sí, básicamente necesito Y un con señor que sueldo cobre como de... junior. Bueno, bonito y barato. Y ¿No no quieres hay, ver la cara de estúpida? no hay gente así. Entonces, casi siempre termino aterrizando. Cuando me piden un poco de asesoría en esos temas, les termino aterrizando diciendo, es que necesitas una persona que dirija el proyecto o un par de personas que sean muy buenos, a los que les vas a tener que pagar muy bien aunque te duela. Sí. Y ya si quieres contratar un montón de gente inexperta para que hagan como la talacha y que aprendan de estas personas está bien, pero hay que armar un equipo. Y un equipo con diferentes jerarquías y con una metodología de trabajo que funcione. Necesitas un CTO mínimo Necesitas un sitio. que sepa programar, porque luego está peor ahí, porque contratan al CTO porque es compadre de alguien Ajá. y yo estudié ingeniería en el ITAM. Saludos, ITAM. Y de repente es como, güey, tú vas a liderar el proyecto y vas a hacerlo todo bien, y cuántos contratos, y resulta que en su maldita vida han tirado un N de código y no saben lo que hace falta y terminan diciendo, vamos a hacer todo en Webflow. Vamos a hacerlo en Joomla. Va a ser un WordPress modificado. Entonces, Sí. Está padre. es muy triste porque terminas con alguien que le pagas mucho dinero, digo, lo he visto. Terminas con alguien que le pagas mucha lana por su título y no tiene idea de qué está haciendo, ¿no? Sí. Es que ese es el problema. El problema es que estás desperdiciando. Bueno, como startup que viven de Sí. financiamiento, Sí. desperdicias mucho dinero en alguien que no te Sí. sirve. Es mejor armar un buen equipo. Y si vas a gastar esa cantidad de dinero en alguien, pues que sea alguien que sí le va a aportar valor a la empresa. Entonces, esa parte a veces la tengo que tratar porque sí conozco gente que constantemente, pero muchos programadores, no solo a mí, muchos programadores que están muy movidos en eventos y así. Ujú. Les va a llegar eventualmente la persona de que, oye, fíjate que quiero revisar, pero no sé a quién contratar, ¿tú a quién me recomiendas? Y Ujú. es como, pues no, deja ver mi catálogo de programadores que Eso que mencionas conozco. es curioso porque todo el tiempo, o sea, de repente conocen, estás en el Sí. meetup, entonces se acerca el emprendedor, oye, recomiéndame un buenazo. Y de repente pues, sí piensas en un par y dices, ya tienen chamba o tienen sus Ajá. propios proyectos. Déjame ver, déjame abrir mi cajita de tarjetas, ¿no? Y Sí. sacar esta tarjeta. Mira, te mandan saludos acá. Daniel Gómez Morales, pinche nada chingón, güey. Felicidades. Pero mira, esto que dices de los programadores que ya tienen chamba es lo esperado, ¿no? Hay un como un meme que vi una vez que dice, desconfía de cualquier programador que esté disponible. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Ya, Sí, ya me voy. Porque, pues lo normal, o al menos lo que yo he visto es, casi siempre los programadores están brincando de un puesto a otro. Excepto en casos donde casi siempre Ujú. que veo a alguien que se queda sin chamba, muy rara Ujú. vez es porque lo despiden. Que siempre es porque la empresa quebró. Porque trabajar por una startup corres el riesgo de que la empresa Sí. truene y te quedas sin chamba porque la empresa tronó. Pero incluso ese caso no es tan malo porque no te deja a ti como con un mal background. O sea, no te deja a ti con un estigma de que, es que lo corrieron por algo lo han de haber corrido, ¿no? No, o sea, la empresa tronó y Por lo fácilmente regular consigues brincas. otro trabajo. Sí. No, o sea, ¿por qué dejaste el trabajo, güey? Decías que estaba bueno, pues me pagaron más acá. Me pagaron más No, acá. está como el meme de los Simpson, ¿no? ¿De qué es? Sí, que sale Bart a la puerta y dice, estoy disponible, y sale Marge y le dice, no está disponible, vamos a pagar más. Oh, eso también pasa, que ya renuncias y no, ¿sabes qué? Mejor no renuncies, ¿cuánto quieres? Sí, Sí, que no es sí, fácil. es que para una empresa que ya está acostumbrada a ti y que ya funciona y para ellos tú eres parte de la empresa, una parte importante. ¿Sabes Sí. cómo funciona todo ahí Sí. dentro? Que tienes los accesos, que no preguntas nada, que simplemente Y es te lo costoso, piden. es costoso reemplazar a alguien. Y el tiempo, si tienes más de un año ahí dentro, o sea, empezar de cero con alguien nuevo, por más senior que sea, es dolor, Sí, ¿no? sí, no, es tiempo Dolor. perdido. Es un gasto, es una inversión desarrollar a alguien en tu proyecto. Porque, aunque sea el framework más estándar como Django, que todos los proyectos Django son prácticamente iguales, tienes una curva de aprendizaje. Sí. Y la curva de aprendizaje le estás pagando a este tipo un salario para que no desarrolle nada, solo aprenda cómo funciona el proyecto. Exacto. Le cuesta a la compañía. Si lo calculas en horas,
todo cuesta. Entonces a veces sale más barato igualarle el salario al programador para que no se vaya. Qué bueno, qué bueno, Armando, que lo mencionas, porque hemos hablado de esto muchas veces en meetups, que Katia te platicará del meetup oficial de Django MX. Sí. Ya estarás ahí de speaker a cambio de tacos. Si me dan tacos, sí. Sí. No, unas ¿Sí hay pizza? quesadillas. Unas quecas con queso. Con queso, sí. Unas Sin queso. guajolotas. Está muy buena la Una comida. aquí. guajolota. Y te encuentras con que yo les digo, chicos, cotícense, son desarrolladores, ustedes son valiosos, chicas, son únicas, bla, bla, bla. De repente se ríen en el meetup, me tocó el último meetup de Django y dije, pidan dinero, pidan suficiente para que les alcance. A ver, güey, ¿qué está pasando, no? A veces Ajá. no te valoras como un developer con mediana experiencia, si quieres. O sea, 2, 3 años con un lenguaje. Güey, ya sabes usar el lenguaje y eres valioso para un startup, un emprendimiento, una empresa. Sí. Y de repente todavía te ningunean y tú te la crees y aceptas salarios de hambre porque pues, no te la crees, ¿no? Porque hay que estar agradecidos de tener trabajo. Sí, no, eso me recuerda a otra frase que también escuché, probablemente no, otro meme. No, ese no fue un meme, ese sí fue una conferencia, pero no recuerdo quién lo dijo. Ajá. Que decía, si eres programador y sientes que no te rinde el dinero, estás trabajando para la empresa equivocada. Eso me pasó a mí. Porque es que hace falta, Sí. hace falta. Es que hay mucho trabajo. Sí, trabajo hay. Entonces, montón. que estés sufriendo por distancias o por dinero Por distancia, sí. es una falta de acción, ¿no? Y ni siquiera hablamos de emprendimiento, hablamos de tú como desarrollador, una falta de acción, de buscarle un poquito más, de tener paciencia, Sí. de más entrevistas, poquitas, ¿no? Y Ujú. también, digo, puedes trabajar en cualquier parte del mundo remotamente. O sea, es Sí, cosa de rascarle un poco. sí. Oportunidades hay un montón. Tienes que buscarlas. Pero mira, a veces estás bloqueado por alguna habilidad que te falte. Por ejemplo, el tema del idioma. Hay Sí. muchos programadores que no hablan inglés. Sí. Y te limitas a compañías mexicanas donde no necesitas hablar inglés. Pero es la misma hueva y la misma, o sea, güey, ya sabes que no hablas inglés, va. ¿Qué estás haciendo al respecto? O sea, Ujú. Exacto. ¿qué vas a estás hacer de haciendo aquí a al 2 años? De aquí a 1 año, de aquí a 5 años, güey. O sea, en En 2 5 años años, piensas seguir sí. no hablando inglés. Ajá, Ujú. ajá, esa es una. En 2 años, yo creo que en 1 año, depende de tu necesidad. Ajá. En 1 año ya hablas bastante bien como para una ¿Qué entrevista. te comunicas? En 2 años ya Por escrito. hablas. Y además es una habilidad que se desarrolla constantemente porque Sí. te metes a Sí. un equipo donde ya todo es en Ya valió inglés queso. y lo sigues practicando, lo sigues En practicando. ese año, el doble, o El sea, doble, exacto. practicas el Entonces doble. nomás Sí. perderle la vergüenza al guachaguacheo. Yo creo Sí, que eso es sí. lo peor. Bueno, Cagarla, ajá. equivocarte un Sí. poquito. No, pero bueno, yo todos mis conocidos que no hablan inglés siempre es lo mismo, así de, es que me da pena hablarlo. O sea, sí, a mí también me da pena hablarlo, pero A mí también quiero me da ganar en pena dólares. hablarlo. A mí también me da pena hablarlo, pero la mitad de mi equipo no habla español, así que Ok. se tiene que hacer. Entonces, Entonces es un sí o sí. Yo creo que es la barrera más grande. O sea, cuando un programador no le está yendo muy bien, casi siempre es porque no habla inglés y no se está dedicando a desarrollar. Ok, se vale no hablar inglés. No es tu idioma y aprender un idioma no es fácil. ok. Pero no se vale estarte quejando de eso 2, 3 años. O sea, hay Eso cosas no se como vale. obvias, como dices, bueno, ya tengo mi primer empleo de desarrollador, me están pagando por programación, incluso algunos tienen el home office de un día a la semana, si quieres, Sí. pues ya estás viviendo de eso, ya es ilógico, lo que decías Ajá. al principio, es ilógico no seguir estudiando. Y uno de los Sí. skills importantes que no tienen que ver con tecnología, que es más el soft skill, es el idioma. Sí. Y es ilógico que si ya estás viviendo, te están pagando, estás comprando, estás pagando renta a base de desarrollo, que no empieces a pensar, ok, algún día voy a trabajar con un equipo internacional. Sí. Va a Sí, sí, pasar. sí. Y los cursos de inglés hay un montón, ¿eh? Hay desde cursos gratis hasta cursos de paga. Lo personal recomiendo que la gente inicie con un curso gratuito como Duolingo o una de estas compañías que Sí. te regalan en los cursos. Pero en algún punto sí contrates un curso presencial con algún profesor, porque la verdad es que tener un profesor enfrente corrigiéndote en tiempo real te va a acelerar tu aprendizaje. Sí. Preferencia que sea native speaking. Native speak, sí, preferencia que Claro. sea un extranjero dando clases en México y que le inviertas a eso, porque va a costar, porque te conviene que sea una de esas clases pequeñas con 6 personas a lo mucho, si se puede, de esos tipos de asesorías de 1 a 1, Sí. pero inviértele para que avances lo más rápido posible
para que desarrolles ese skill, porque es un idioma. Es, es complicado, es tardado, pero es más fácil que aprender a programar. Además, la vida pasa, Sí. y si tú lo estás haciendo constantemente, va a llegar un momento en el que tengas 10 años hablando inglés Ujú. y ya, güey, o sea, ya lo hablas, ya eres Sí. bilingüe. Ya, Entonces, ya, aunque el tengas top tip, acento. El top el consejo. top consejo. No importa, eso es lo primero. De ahí, lo que haces con tu tiempo libre. Si tu tiempo libre es ver Netflix y llegar a tu casa porque ya terminé de trabajar hoy, Te sientes miserable. Bueno, lo estás pero haciendo si ves Netflix, quítale los subtítulos o déjalo en inglés, ¿no? No, Que pero ya te no sirva hablo, buen de hack. de ya práctica. no hablo del tema del idioma, hablo del tema del ya cambiamos, aprendizaje, ok. del aprendizaje continuo. O sea, si tu tiempo libre te dedicas a disfrutar la vida, está muy bien, pero dedícale 1 o 2 horas a seguir aprendiendo. Ya sea a la semana o al día. Al día es muy pesado, no, pero sí dedícale unas horas a la semana a seguir aprendiendo. O sea, lo mínimo, ¿no? Sí. Lo mínimo, no dejes de hacerlo. Ahora, si lo puedes hacer sostenido diario durante 1 mes, 2 meses, güey, es el mejor hack. Agregas skills, pero como si fueran morralla, ¿no? Sí, dicen que lo mínimo que debes de decir es voy a dedicarle 15 minutos a algo. Porque cuando dices 15 minutos se te hace como una meta fácil y al final terminas haciendo media hora o es muy fácil que te sigas a 1 hora, pero que la meta o el calendario le ponga solo 15 minutos para que tu mente diga, sí, lo puedo hacer así fácil. Para que no duela. Exacto. Lo que sea, o sea, es una muy buena técnica. Nunca se me ocurrió ni la había escuchado. Pero, suena bien, porque sí, da flojera como decir, "Ay, tengo que leer esto, me va a tomar 1 hora. Y a lo mejor me enfado a medio libro y mejor sí me pongo a ver mi serie en Netflix. Entonces, eh, pero está bien aprender a ser autodidacta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información no va a estar en forma de curso armado, va a estar en Sí. libros, artículos, en cosas Sí. que tienes que aprender Suelto. a adquirir la información de distintas fuentes. Entonces, aprender a aprender fue como de mi... cuando empecé a estudiar Python, Ujú. Python eso sí no me lo enseñó nadie. Django, nunca entré a un curso de Django, nunca entré a un curso de Python. No Ok. significa que los cursos que hay no sean buenos para que los de Platzi no se enojen, pero, pero no se necesitan los cursos. Sí. Los cursos son una buena herramienta, incluso introductoria para comenzar. Sí. Pero llega un punto donde tienes que aprender a Sí. aprender. Tienes que aprender a tomar Encontrar la info, información. ¿no? Sí. Allá afuera, o sea, ahí está, un curso solo la pone en orden un poquito para ti, pero si eres bueno encontrándola y poniéndola en orden por tu cuenta, no necesitas pagar un curso nunca. No, Exacto. nunca. Nunca he pagado un curso de programación. He usado un par de cursos gratuitos, igual, como para introducirte más rápido a un tema, un framework, un curso Sí. de React, un curso O sea, de estás Vue. outsourceando el conocimiento. Sí. Sí. Pero llega un punto donde ya el curso ya es la documentación oficial del Sí. framework, del lenguaje, de Sí. la cosa, porque O ya... sea, eso pasa bien seguido. Yo he encontrado cursos y literal están leyendo la documentación, ¿no? Entonces, eso que dices creo que es muy importante y es el hack más grande de un desarrollador y es encontrar la información que necesita sin que se la digieran, o sea, allí de la fuente. Y es una habilidad que tienes que tener, porque es una habilidad que cuesta desarrollarla, porque en tiempo real, cuando estás desarrollando un proyecto, ya no vas a tener información digerida. O sea, tienes tú que buscar la información cruda, y información muy cruda Sí. sobre las funciones que estás usando o sobre cómo desarrollar un feature, que casi siempre va a estar en Stack Overflow, Sí. pero no puedes confiar en que todo va a estar en Stack Overflow. Y No. además, incluso encontrar una solución en Stack Overflow es una solución a medias, porque conozco los casos de la gente que quiere literalmente copiar y pegar el código. Oye, es que no Sí, funciona. es que la variable no es igual. Es que no se llama igual. No. O sea, Stack Overflow te da un muy Tienes buen que aire. saber leer el código Sí, que tienes está que en saber Stack leerlo. Overflow. Tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que parafrasearlo. Tienes que ¿no? saber lo que estás haciendo. Sí, Eh, sí. No existe el Google Driven Development, No. esto que quieren venderte. No. Es que Google es un montón cuando estás desarrollando, pero es porque es una forma de encontrar información digerida también. Sí. Es una forma. Pero no va a estar lo suficientemente digerida como para que alguien que no tiene nada de experiencia lo pueda aprovechar del todo. Entonces tienes que saber lo que estás haciendo. Porque aparte, tienes que saber también cuándo las soluciones que te están sugiriendo no son las que tú necesitas. Ujú. Sí. Y a veces dices, ok, mejor me echo mi quebradita de coco porque ya busqué 10 minutos Sí. y no encuentro nada y Sí. ya mejor me pongo a hacer lo mismo. Y a veces es tan personalizado lo que necesitas desarrollar que no va a estar en Y luego hay internet. una cosa curiosa, ¿no? Como desarrollador, de repente no encontraste nada, encontraste una cosa que se parecía, te orientó, se te Ujú. ocurrió algo,
lo haces, terminas con una solución que tú mismo propones, sí influenciada, sí inspirada, pero es una solución que no está en Stack Overflow en ningún lado. Y luego está esta barrera, esta pared, si la brincas o no la brincas, de ser un maldito egoísta y olvidar y decir, ya lo solucioné. O escribir algo al respecto y publicarlo para alguien más que le pueda pasar. A mí me pasa un montón que lo quiero hacer, estoy dispuesto a hacerlo y de repente me sigo clavando en programar y ya lo olvidé. O sea, lo solucioné, me tardé 3 días si quieres, lo solucioné y lo olvidé. Y esas ocasiones me siento yo muy, muy egoísta y traiciono el free software. Yo siento que es un problema si 2 veces en tu vida estás batallando para encontrar la misma solución. Porque es como que la primera vez que la encontraste no aprendiste nada. Sí. Y eso es algo que pasa mucho cuando haces copy-paste así literal de mucho código. No estás aprendiendo realmente. Entonces, si más de una vez estás solucionando el mismo problema con el mismo grado de dificultad, es que lo estás haciendo mal. Tienes que comprender lo que haces. Porque lo ideal es que, si encontraste la solución en internet, en un blog, en un post de alguien, lo que sea, aprendiste cómo solucionarla y entendiste cómo solucionarla. Más que nada. ¿Por qué? Porque te va a volver a pasar. Sobre todo proyectos que tienen como muchos features parecidos en distintas partes del proyecto. Ya la segunda vez ya tendrías que más o menos saber dónde moverlo. Sí, a mí cuando me dicen, es que a mí me da pena preguntar, porque qué tal que te quito el tiempo, le digo, es mejor que preguntes Sí, una no vez. preguntes, gracias. No, es mejor que preguntes una vez y lo entiendas a que me preguntes 2 veces lo mismo, ¿no? Sí. O puedes comprar un pato. ¿Qué es eso? Los patos. Sí. Estos, hay un concepto que la verdad no sé qué tanto trascendió. De comprar patitos de hule. Bueno, de usar patitos de hule cuando estás desarrollando. ¿Por qué? Porque pasa esto mucho. Estás atorado en un problema que no encuentras la solución. Pero tú eres el que tienes el hilo mental de todo lo que estás haciendo detrás, ¿no? Y todo lo que intentaste. Entonces le preguntas a otro programador del equipo y le dices, oye, no sé cómo arreglar esto. Y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿O qué intentaste hacer? Y le empiezas a explicar todo. Es que mira, ya intenté esto, ya movía esto, estoy intentando hacer esto. Y mientras tú mismo estás explicando todo tu hilo mental, llegas a una solución. llegas a una solución. Sí. Pero el problema es que ya le quitaste tiempo al otro tipo y Tienes no que te decírselo sirvió a de un nada. pato. Entonces, en lugar de quitar el tiempo a otro tipo, le quitas el tiempo a un pato de hule. Cool. Y agarras un pato de hule y le dices, señor pato, tengo este problema y no sé cómo solucionarlo. Y le explicas todos tus problemas al pato. Sí. A ver si encuentras tú la solución. Si no, entonces ya le quitas el tiempo a otro. Pues yo lo he practicado y no con un pato, o sea, lamentablemente con mi equipo. O sea, hay momentos que le digo, oye, Osvaldo, o esto, el otro, ya hice esto. Pero puedo hacer esto. Gracias, güey. Y el güey se queda así como, Simón, de ¿no? nada, O sea, bien chido. hecho, porque Él no fue tengo- tu pato de hule. Y él, sí, Osvaldo, eres mi pato. Saludos, Osvaldo. Gracias por ser mi pato toda la vida. Oye, estamos llegando al final ya del episodio, pero antes de irnos, sí, se va esto de volada. Pero antes de irnos, Katia tiene las preguntas de la nueva sección. Una sección bastante ridícula. Oh, Dios. Súper ridícula. Es como mi orgullo y tú le dices ridícula. Es la cosa más ridícula de este programa, pero... You said so really lie. Oye. Oye, a ver, explica en qué consiste esta cochinada. Te voy a hacer una pregunta con 2 opciones. Tienes que elegir una u otra o darnos una tercera. Ay, Dios. A ver. Ok. ¿Android o Apple? Apple. Muy bien. ¿Backstreet Boys o NSYNC? Backstreet Boy. ¿Taco de pastor o de suadero? De pastor. Doble, pero triple. ¿Backend o frontend? Backend. Ok. ¿Helado de vainilla o de chocolate con menta? De chocolate con menta. Ok. ¿Chela clara o oscura? Oscura. ¿Viste que esa la respondí muy rápido? Sí. Ha sido chela y oscura. ¿Linux o Mac? Mac. ¿Twitter o Instagram? Twitter. ¿PlayStation o Xbox? El PlayStation. Ok. ¿Tamal rojo o verde? Rojo. Ok. ¿Quién va a dominar el mundo? ¿Facebook o Google? Hay muchas teorías al respecto. Sí. No, Google. Google, ok. Y la última es Reebok o Nike. O Nike. O Nike. Nike. Muy bien. Nike. Nike. Pues ahí está. Ahora saben que tienen que invitarle tamales rojos a Armando. Sí. Tamales Entonces, rojos. antes de salir de ya, pues leemos un poquito de comentarios, ¿no? No te vayas, Anaya, Carlos Ortega por ahí.
¿Qué cuánto cobras por formatear una compu? Ahorita les ando manejando una oferta. Chilo De 2 por Camilo. 1. Chilo Camilo es tu amigo, me imagino, porque Sí. está aquí súper activo. Oye, ¿cuánto me cobras por formatear mi compu? Oye, la mayoría de nosotros lo hicimos para comer, para vivir, para estudiar. Sí, Yo sí. todavía lo llegué a hacer para ir a la universidad. O sea, Sí. Tenías que comer. yo cobraba 500 pesos. Antes de ser programador, había una vida. Sí, claro. Empecé con 150, ¿no? Y luego ya vas subiendo y vas instalando programas que no se deshackean. Yo cobraba una torta y una soda. No, claro, sí. Sí, Que o me dieron de comer nada más. malbaratabas tu trabajo. Sí, mucho. Mucho. Pues antes de irnos, Armando, ¿cuál es el top consejo? Le llamamos así porque en un episodio la cagamos y dijimos eso, pero Top consejo. ¿cuál es el top consejo que tú le das a un desarrollador principiante que está intentando, que está bombardeado hoy en día por 10,000 escuelas, bootcamps, Platzi? ¿Qué le dices tú? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el top consejo que tú les puedes dar? El top consejo es hagan un proyecto ustedes que quieran hacer, ustedes, que les guste a ustedes. Y plántense la meta de hacer el proyecto y después busquen todo lo que necesitan para poder hacerlo. Ya sea un videojuego pequeño, ya sea, no sé, una aplicación móvil, la idea que quieran. Fíjense una meta y luego busquen qué es lo que necesitan para cumplir esa meta. Y no... un segundo consejo es no quieren aprender algo solo porque miran que hay mucha publicidad o marketing detrás de que, esto es lo que te conviene aprender porque aquí va a haber más dinero. Porque esta industria es tan cambiante que lo que te toma aprender eso a lo mejor ya pasó de moda. Sí. Entonces mejor aprende a hacer un proyecto que te guste porque la habilidad que te va a generar desarrollarlo y aprender a desarrollarlo es más importante que aprender cierto framework o cierto lenguaje para querer trabajar en cierta compañía. Vas a aprender a aprender. Ese es mi consejo. Me da mucha risa que mucho de lo que has dicho el día de hoy es mucho de lo que decimos Katia y yo casi todo el tiempo. Sí. Y es, o sea, el consejo que cuando a mí me dicen que qué hago para ser mejor, haz un proyecto personal, agarra el consultorio dental de tu tía, de tu prima y hazle la Sí. landing page. No, que necesita una agendita, aviéntate a hacer una pinche agenda online Sí. y que haga login. Entonces, practicar creo que es increíblemente importante y sobre todo hacer algo que te guste. Tú dijiste, empecé con un videojuego, y esto me llamó la atención y lo mejoré. O sea, hacer algo que te prende automáticamente te hace seguir, ser constante y la motivación más grande o más efectiva es el progreso. Entonces, Sí. cuando haces algo que te llama la atención, definitivamente vas a tener progreso. Entonces, Sí. Armando, yo te agradezco personalmente tu tiempo. Gracias por venir a la ciudad a comer tacos y darte tiempo de estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por los tacos que me van a invitar también al Sí, podcast. sí. Vamos con unos tacos. Y Katia, ¿tienes algo final ahí que comentar, Pues- preguntar, decir? Pues nada más, muchas gracias. Nos pasamos un gracias a buen ustedes rato por ahí invitarme. con ustedes. Sí, está muy suave este podcast. Así, como dijiste cuando nos vimos hace rato, hace mucho que no nos veíamos, Hace mucho. pero nos vimos en Pay con Latam, y platicamos esperando todos de que se habían ido a una borrachera y no nos invitaron. Pero es que, ¿sabes? No contó esa plática porque ustedes andan muy estresados como organizadores. Pero era el último día, yo ya, sí, Lo necesitaban, tenían si que salía ponerse bien o bien salía estúpidos mal, ese ya. día. ¿No? Así Sí. que bueno, muchas gracias. En cuanto te dije, hey, ¿quieres venir? Me dijiste, claro que sí, y eso se agradece mucho. Porque hemos tenido muchos conflictos de agenda con otros invitados. No, Pero y contigo estamos prácticamente cerrando temporada. Sí. ¿Qué episodio es este? este es el 11. El 11. Ya nada más nos falta el Ujú. especial de Navidad que Katia les va a decir el comercial aquí. Pero no tenemos día. No tenemos día, pero viene el Pero último viene, episodio. sí. Y bueno, cuando yo vi que Anaya venía a Ciudad de México, por eso luego le dije, oye, ¿estás disponible para grabar? Sí. Porque siempre Voy a- se siente como esa Claro que distancia, estoy ¿no? disponible. Voy a ir específicamente. Deja muevo mi vuelo de regreso. No, y de una vez, o sea, la próxima vez que estés por acá, seguro, por favor, avísanos para que Ajá. puedas estar otra vez en Otra vez. Vamos a este hacer una programa. sección de... Ponernos vez- más nerd, porque nos pasa que en Ajá. estos episodios como que nos conocemos un poquito, Ajá. sabemos Ajá, quién eres, nos tu da la historia, pena. y no nos ponemos tan técnicos, Ujú. ¿sabes? Ujú. Entonces ya es como que la segunda charla es como que, ok, vamos a hablar de Python, güey. Vamos a hablar de cerveza artesanal. Ándale, ándale, No, de sí. programación. niños. Con cerveza artesanal, ¿cómo no? ok. Claro que Sí. sí, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, lo agradezco de corazón y ahorita vamos por unos tacos para que... Híjole, ya, con eso.
Con eso ya me convencen de venir de nuevo. Sale. Pues ya nos vamos. Eh, Este fue el episodio 11 Sí. de El Dev Show. sí. Nos vemos la próxima vez. El especial navideño. Con tamales. Rojos. ¿Pero ya terminó la música o qué? Ya salimos. Sí, Ya salimos del podcast, pero en vivo todavía estamos. saludos a mi sobrino favorito, que es casi tu vecino, que está en Loreto. Vidavi Daniel, te mando besos, ya ven a verme. Daniel, yo lo obligué a que te mandara el saludo que Sí. se le olvidó. Sorry. Muchas gracias. Bye. ahora Entren a sí. fixer.camp y aprendan a programar en Python con Diagonal, Katia. ¿qué? Con Katia en vivo. Fixer.com diagonal pre-order. Toda la Ajá. semana vamos a tener esa- 50% de descuento por Cyber Monday. Sí, Cyber Monday toda la semana. Fixer.com/preorder. Nos vemos. Bye.